Buenos días o buenas tardes. Vamos a terminar el contenido del tercer módulo de Mecánica de Fluidos 2, último módulo antes del primer parcial, con con un tercer ejemplo, mejor dicho. Ya hemos resuelto un ejemplo en dispositivo convergente y un ejemplo de dispositivo convergente divergente. Vamos a resolver otro ejemplo de dispositivo convergente divergente. Así que una tobera convergente divergente está conectada a un tanque de aire donde la presión es 7.2 megapascales. Tanto el tanque como la tobera están aislados térmicamente y los efectos de la fricción pueden ser despreciados. El enunciado está expresado en forma diferente. El área de salida es 10.72 veces el área de la garganta. Asumiendo condiciones de estado estable y flujo estable, calores específicos constantes, determina el rango de presiones del receptor para el cual el flujo llega a la salida en un proceso isentrópico y el número de Mach es menor a 1. El flujo llega a la salida en un proceso isentrópico y el número de Mach es mayor que 1. Los datos que nos da el problema son la presión del tanque y la temperatura del tanque. Y la relación entre el área de salida y el área de garganta. Y queremos rangos de presión de receptor para flujos isentrópicos y subsónicos y supersónicos e isentrópicos. Suponemos condiciones estacionarias, comportamiento de gas ideal con calores específicos constantes y efectos irreversibles despreciables a lo largo de todo el dispositivo. Esto lo indica esta parte del enunciado. Así que vamos a ver qué nos pide el problema. Decíamos que estos dos límites o estas dos presiones representaban límites de presión de receptor. Decíamos que si la presión de receptor era mayor a P sub C o igual, el número de Mach a la salida es subsónico. El proceso es isentrópico. Cuando la presión es menor o igual a P sub F en el receptor, entonces el número de Mach a la salida es supersónico y el proceso es isentrópico. ¿Dónde debemos tener cuidado? En la pregunta A. La pregunta A dice que el número de Mach debe ser subsónico a la salida. Y hay más casos de los que esta desigualdad sugiere en los que el flujo puede ser subsónico a la salida. De hecho, en el rango en todo este rango, el número de Mach a la salida es subsónico. Lo que no podemos garantizar en todo ese rango es que el flujo sea isentrópico. Para que el flujo sea subsónico a la salida e isentrópico a lo largo de todo el dispositivo, este rango debe hacerse más pequeño. Debe llegar hasta el límite de P sub C. Así que debemos, para establecer los rangos que nos pide el problema, debemos determinar P sub C y P sub F. Así que tienen en común los casos A, B y C. Decíamos que acá Mach es subsónico a la salida y el flujo es isentrópico a lo largo de todo el dispositivo. Que tienen en común los casos F y G. El número de Mach a la salida es supersónico y el flujo es isentrópico en todo el dispositivo. Que tienen en común los casos A, B, C, F y G. Solamente que el proceso es isentrópico a lo largo de todo
el dispositivo. Así que debemos determinar estos dos rangos. Estos dos son los únicos que garantizan que el flujo sea isentrópico a lo largo de todo el dispositivo. Como determinamos los valores de P sub C y P sub F, que tienen en común los casos C y F, en ambos casos el número de Mach en la garganta es igual a 1. Eso significa que para esos dos casos el área de garganta es un área crítica. Y el problema nos da la relación entre el área de salida y el área de garganta. Para los casos C y F, eso representa una relación de área entre área crítica. Así que el problema nos da la relación de área entre área crítica. Podemos despejar dos números de Mach de esta ecuación o podemos ir a las tablas y buscar una relación de área entre área crítica cercana a 10.72. Acá esto es 10.719, lo que sugiere que una de las respuestas es Mach igual a 4 o cercano a 4. Podríamos interpolar entre dos valores para poder determinar un Mach más preciso. Pero vamos a aproximarlo a 4, así que ya tenemos una respuesta donde uno de los Mach a la salida es 4. Ahora debemos regresar a la tabla y buscar la relación de área entre área crítica de 10.72, pero en flujo subsónico. Y eso estaría entre estos dos. Aquí deberíamos interpolar entre estos dos valores. Así que el resultado debe estar entre 0.05 y 0.06 y los estudiantes pueden interpolar para obtener ese resultado. ¿Cuántas respuestas se deben obtener? Decíamos que hay dos. 4 era una y entre 0.05 y 0.06 está la otra, 0.054. Así que ya tenemos dos números de Mach. Este corresponde a este número de Mach y este corresponde a este número de Mach. Con estos dos números de Mach debemos buscar la relación entre presión y presión de estancamiento. La presión de estancamiento es 7.2 megapascales, así que con el primer número de Mach buscamos la presión limitante C y con el segundo número de Mach encontramos la presión limitante F. Y obtenemos que para cualquier presión por debajo de 7.19, muy cerca de la presión del tanque, el flujo va a estar estrangulado en la garganta. Y para que el flujo llegue isentrópicamente hasta la salida, con un número de Mach supersónico, la presión debe ser igual o menor a 5 kilopascales. Así que lo más probable es que cualquier caso donde este dispositivo conectado a este tanque está expuesto a un ambiente se encuentre en el rango donde se forman ondas de choque que representan las presiones P1 y P2 encontradas. El problema nos pide rangos, así que si la presión de receptor es mayor o igual a 7.19 megapascales, el número de Mach a la salida
es subsónico y el proceso es isentrópico. Y si la presión del receptor es menor o igual a 5.49 kilopascales, el número de Mach a la salida es supersónico y el proceso es isentrópico a lo largo de todo el dispositivo. Así que aquí están los rangos. Esto responde la pregunta A y esto responde la pregunta B. Repito, si la presión fuese 100 kilopascales en el receptor, lo más probable es que nos encontremos en una región donde se forma una onda de choque en la sección divergente del dispositivo. Y con esto concluimos el tercer módulo del curso de Mecánica de Fluidos 2. Y lo que continúa es el parcial. En cuanto a clases, lo que continúa es el tema de ondas de choque que cubriremos más adelante. Así que por lo pronto, antes del parcial debemos haber tenido nuestra tercera prueba corta. Que nos vemos en la próxima clase.